Todo interés solar se ha perdido. Por tal motivo está condenada a la gran catástrofe que ya se avecina. Las religiones confesionales, así como las órdenes secretas, tienen un objetivo, y es servir de vehículo a la inteligencia solar. Tratar de encender el entusiasmo de la raza humana por el sol. Mas vemos que en estos tiempos las religiones han entrado en un proceso involutivo y que todo interés por el sol se ha perdido. No hay pues duda de que esta raza está condenada a desaparecer. Así pues, en síntesis, me limito a dar esta respuesta clara y precisa. Eso es todo. Se me pregunta también algo sobre el retorno y cuál es la causa por la cual existe el retorno. La respuesta es que el retorno no existiría si el ego no existiera. El retorno tiene un objetivo: permitir a la esencia, a la conciencia, libertarse del ego. Por ese motivo existe el retorno. Si alguien destruyera el ego, la esencia quedaría libre y podría no retornar. Podría fusionarse e integrarse con su real ser, para luego sumergirse entre el gran alaya del universo, entre el seno del espíritu universal de vida, para siempre. O por una temporada. Pues ya no ignoramos que existe el sendero breve. En el Egipto se enseñó esta doctrina. Conocí el caso de cierto ciudadano que en vida se propuso destruir el ego. Después de la muerte fue sometido a muchas pruebas. Permaneció sereno ante el huracán del karma, ante las tempestades. No buscó refugio en ninguna parte. Pasó más allá de las simpatías y de las antipatías. Fue capaz de cerrar matrices. Permaneció impasible ante los demonios. El mismo Padre Madre le sometió a pruebas y permaneció sereno. Por último, entró en un reino donde fue instruido y su divina madre Kundalini le ayudó a eliminar los residuos del ego que todavía existían en él. Mucho más tarde, después de desintegrado el ego, esa alma fusionada con su mónada divina se sumergió entre el seno del espacio infinito. No quiero decir que se haya liberado como maestro, no alcanzó a fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Únicamente se retiró del escenario cósmico, convertido en un simple Buda elemental. Y eso es todo, quedando con las puertas abiertas por si desea regresar para trabajar en su autorrealización. Es posible que esa alma regrese después del gran cataclismo, en la futura edad de oro, para ingresar en una escuela de misterios, fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y autorrealizarse. En el México antiguo también muchas almas se metieron por el sendero breve e ingresaron en el Tlalocan, el paraíso de Tlaloc. Aguardan que pase esta edad negra y después del gran cataclismo se reencarnarán para ingresar en alguna escuela de misterio, fabricar sus cuerpos existenciales superiores y autorrealizarse. Algunas otras almas prefieren quedarse simplemente como elementales entre el seno de la gran realidad. Ese es el sendero breve. Mas cuando se tiene un ego hay que estar retornando.
incesantemente. La naturaleza no tiene mucho interés en que nosotros nos autorrealicemos. La autorrealización íntima de nosotros es contraria a los intereses de la naturaleza. Y por ello, ella dispone de armas tremendas con las cuales puede combatirnos. Así pues que, mientras se tenga ego, hay que retornar. Eso es obvio. Se me pregunta también, ¿por qué existe Dios? Bueno, hay que entender ante todo qué cosa es eso de Dios. Porque si pensamos que Dios es un ser antropomórfico, algo así al estilo del Jehová bíblico, un tirano sentado allá en una silla de ignominia detrás de las nubes, lanzando rayos y centellas contra este triste hormiguero humano, pues francamente eso es absurdo. Ese Dios no es más que un ídolo del intelecto, de la mente. La palabra Dios hay que saberla entender. En el francés es Deus, en el latín es Deus, en el griego es Theo, pero en el sánscrito es Div. Y Div es Deva. Y Devas hay muchos, legión de Devas o legión de ángeles. Deva y Elohim es lo mismo. Los Devas son los Elohim. Así pues, Dios es el ejército de los Elohim, o el ejército de la palabra. Eso es lo que se entiende por Dios, un ejército. En el fondo mismo de nuestra conciencia, más allá de lo que normalmente conocemos, tenemos una chispa inmortal, divina, eternal. Ese es Dios. Cuando tal chispa se autorrealice, cuando llegue a la maestría, ingresará en ese ejército de la palabra. Ese es Dios. Pero si me hablan de un Dios allá sentado en un trono de ignominia, lanzando rayos y centellas contra este triste hormiguero humano, eso no es Dios, eso es un ídolo. Distíngase pues entre lo que es la divinidad y lo que es la idolatría, que son diferentes. Pensemos en Dios como en un ejército. Si se pregunta por qué existe, la palabra existir resulta muy accidental. Mas si se me pregunta por qué es, ya cambia todo. Porque hay que distinguir entre existir y ser. El Elohim que cada cual lleva en su interior, aunque no lo tenga encarnado, porque ni remotamente está preparado para encarnarlo. Sin embargo, está más allá de la existencia. Es el ser. Es. Una cosa es ser y otra cosa es existir. Dios es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Está más allá de los accidentes de la existencia. Aconsejo a los que escuchen este cassette que se estudien a fondo el capítulo titulado Antropología Gnóstica. En mi libro La Doctrina Secreta de Anáhuac, que en estos momentos está saliendo de imprenta. Ahí encontrarán una respuesta concreta, amplia, exacta a su pregunta. No está de más ampliar la respuesta que he dado en este cassette en relación con la existencia de Dios. Moisés le rindió culto a aquella deidad que se llama Elohim. A Elohim. Distínguase entre Elohim y a Elohim. A Elohim es el eterno Padre cósmico común, el uniexistente, la infinitud que todo lo sustenta, el omnimisericordioso, el omnipresente. No tiene figura ni se puede burilar, no tiene forma. Es lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Es el espacio abstracto, absoluto, incondicional y eterno.
la divinidad incognoscible y sin nombre, ante la cual se arrodilla el ejército de la gran palabra. El eterno Padre cósmico común es uno con el espacio abstracto, absoluto, sin límites, incondicional y eterno. Podemos nosotros recibir mensajes de los dioses santos. Hemos escuchado la palabra de los divinos, pero la seidad incognoscible y pura está más allá de los dioses. Todos se arrodillan ante Elohim, Sat, el inmanifestado. Algo se me pregunta sobre la vida privada del gran Kabir Jesús. Ciertamente no me explico cómo se quiere saber, o el derecho que asiste a algunos hermanos como para investigar la vida ajena. Sin embargo, con el mayor placer daré respuesta con 4 palabras, con unas pocas palabras sencillas. Lo que nos debe interesar a nosotros es, ante todo, saber qué cosa es Jesús. Existe el Jesús histórico, el gran Kabir, que enseñó la doctrina, pero a nosotros nos debe interesar, sobre todo, conocernos a sí mismos, conocer a nuestro propio Jesús, Jesucristo particular. Ese Jesús, ese niño de oro de la alquimia sexual que carga la Divina Madre Kundalini en sus brazos, es lo que nos interesa. Ese Logos que se humaniza, que penetra en un vientre materno y que nace, pues, por obra y gracia del Espíritu Santo. Que más tarde ese segundo Logos, ese Jesús particular, venga al establo del mundo y penetre en un cuerpo de carne y hueso, también eso es muy cierto. Digo en todo caso lo que he experimentado por mí mismo, ¿no? Un 27 de octubre, ese espíritu solar pudo nacer en mi establo lleno de animales, los animales del deseo. Poco a poco fue creciendo ese niñito dentro de mí mismo y fue eliminando, pues, a los animales del establo. Es cierto. Que vivió dentro de mí mismo todo el proceso del drama cósmico, es verdad. Así pues, mis queridos hermanos, lo que nos interesa es el Jesús particular. A la vida del gran Kabir, pues, es muy sagrada y francamente no debería interesarnos, no deberíamos nosotros meternos a averiguar vidas ajenas, ¿no? Máxime cuando se trata de la vida del gran Kabir. En todo caso, quiero decirles a ustedes que él pasó por donde tiene que pasar todo iniciado. Él tuvo que encarnar al niñito de oro de la alquimia sexual dentro de sí mismo. Él tuvo que trabajar con su sacerdotisa. El niñito fue creciendo y creciendo y viviendo todo el drama cósmico dentro de sí mismo hasta que pasó por la muerte y la resurrección. Lo último que hace el Cristo íntimo dentro del corazón de un hombre es matar a la muerte, para que entonces resucite en los principios anímicos y espirituales en el Cristo íntimo. El Cristo con su muerte mata a la muerte. El Cristo como Salvador en el corazón del hombre me parece que es más importante que la vida privada del gran maestro. El Cristo como Salvador de nosotros se hace dueño, se hace amo, dijéramos, se hace cargo de todos nuestros procesos mentales, del deseo, de la emoción, del sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Va eliminando los elementos infrahumanos que cargamos en nuestro interior, vive todo el drama cósmico en nuestro propio corazón y al fin resucita en nosotros mismos. Cuando Él resucita en nosotros, nosotros resucitamos en Él y nos convertimos en dioses. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? El Jesucristo interno particular. Que hay que trabajar con el arcano AZF, sí es verdad, hasta cierto punto. Más allá de cierto punto, pues quedamos prohibidos del sexo. Eso también es lógico y real. Así pues que
nos debe interesar, repito, y